Hoy, en los primeros días de febrero, los saludo y les mando un abrazo muy grande con la noticia continua de que Monterrey lleva todo enero siendo una de las ciudades más contaminadas del mundo. Esto no es un tema nuevo, de hecho lleva siendo parte de las conversaciones que tenemos sobre el clima, es parte del ciclo electoral, de los debates que tienen los candidatos, es parte de las conversaciones diarias que tenemos y que llevamos teniendo por años. Pero a pesar de esto, el discurso político no ha sido acompañado de acciones, no hemos llegado a nada concreto, nos seguimos transportando de la misma manera y el Estado insiste en una y otra vez invertir en poner más infraestructura que promueve el uso de los automóviles privados. Seguimos rodeados de empresas contaminantes, invitamos a más empresas contaminantes a participar en nuestra actividad económica. Vivimos cada vez más cerca de una refinería súper contaminante. ¿Y qué significa esto? La semana pasada el Congreso aprobó una modificación a la Ley de Salud que permite recomendar el uso de cubrebocas cuando hay alertas ambientales. Los alcaldes reactivaron su discurso de combustibles limpios y el secretario de Medio Ambiente, que lleva ya casi 3 años en el cargo, se dedicó a exhibir a la refinería de Cadereyta, pero al mismo tiempo no alejarlos demasiado y no decir que están en contra de la refinería. La ciudadanía se reunió el domingo pasado a exigir el cierre de la refinería y al mismo tiempo nuestro gobernador volvió a utilizar a su hija de utilería en una carta en donde hablaba de sus grandes acciones. Los precandidatos a alcaldías se sumaron a la lucha, estoy seguro que de pura buena voluntad prendieron veladoras, hicieron discursos y al mismo tiempo el Estado anunció nuevas megaobras de vialidad, entre ellas un túnel que perforaría el Cerro de las Mitras para asegurar que tengamos más juegos en el Mundial de la FIFA del 2026. Ahora, ya hemos platicado en diferentes ocasiones qué es la calidad del aire, cuáles son los contaminantes que existen, cómo está esa composición en Monterrey. Puede ser, por ejemplo, un video que hice en el marco de las elecciones pasadas aquí, pero desde hace 3 años no hemos podido salir del tema y nuestros gobernantes solo le dan vueltas y vueltas y vueltas al asunto, dan muchos discursos y pocas acciones, solo tratan los síntomas del problema y no se atreven a ver qué hay de fondo y a tratarlo desde raíz y esperan con ansias a que el clima se despeje y la ciudadanía deje de cuestionarse el status quo de nuestra ciudad. Así que hoy nos toca de nuevo platicar sobre contaminación de aire en Monterrey y sobre todo les quiero platicar sobre algunas de las investigaciones que a mí me emocionan mucho, entre muchas investigaciones que existen en el tema y en la ciudad, que nos ayudan a entender un poquito más de las complejidades de la problemática. Ahora, recordemos que la crisis climática y la crisis de calidad del aire son 2 problemas muy conectados, pero que no son lo mismo. Cuando nos referimos a la crisis climática, estamos hablando de este proceso global de aumento de temperaturas, de cambios de patrones del clima, que causan las emisiones antropogénicas, las emisiones causadas por los humanos de gases de efecto invernadero. Y la contaminación del aire, por otro lado, es causada por contaminantes de corto plazo que afectan, sí, a la atmósfera, pero sobre todo a nuestra salud. Habiendo dicho esto, los contaminantes de corto plazo y los gases de efecto invernadero provienen en la mayoría de las veces de las mismas fuentes, sobre todo de la quema de combustibles fósiles para la generación de energía, para la industria y para el transporte. Y ahora, de nuevo, la contaminación de aire es un problema con consecuencias muy graves en materias de salud. Puede causar desde irritación, asma, hasta enfermedades cardiovasculares, daños al sistema nervioso, cáncer. Y es por esto que lleva siendo una problemática muy grande, muy reconocida y también un tema muy importante en materia de políticas de salud en muchas, si no la mayoría de las ciudades del mundo. En Monterrey también se ha estudiado desde diferentes ángulos de la salud, desde la ingeniería ambiental, y ha sido un tema también de importancia para nuestros gobiernos del estado y para las políticas públicas de la ciudad. Hoy te quiero platicar de 3 estudios recientes que a mí me llaman muchísimo la atención, pero también te quiero invitar a que explores un poquito más, a que te adentres a ver qué se ha desarrollado, qué se ha investigado en nuestra ciudad o en otras ciudades que también podamos aplicar a nuestra problemática. Una investigación que se me hace increíblemente importante es un estudio que diseñó un índice combinado de índice de calidad de aire y índice de calor,
que fue publicado por investigadores de la Universidad de Wisconsin y la Universidad Autónoma del Carmen en el año 2022. Básicamente lo que dice este estudio es que exponernos a niveles altos de contaminación ya sabemos que tiene efectos negativos en la salud. Pero también el exponernos a niveles altos de índice de calor, que es una combinación entre calor y humedad, también es un riesgo público de salud importante, que puede llevar a condiciones severas del corazón y hasta la muerte. Entonces, si tenemos días con niveles altos de contaminación que también tienen niveles elevados de índice de calor, esto es un cóctel de riesgos que son mucho mayores a los que serían cualquiera de los dos por separado. Y justo Monterrey tiene calor y contaminación. ¡Qué casualidad! Lo que estos científicos argumentan es que hay una necesidad de combinar el índice de calor y el índice de calidad de aire y evaluarlos como un conjunto para poder predecir mejor los riesgos inmediatos en la salud de las personas. Los resultados mostraron que al hacer esta combinación, al combinar estos dos índices en un solo análisis, hay una relación importante entre los dos, sobre todo en personas mayores de 65 años que son ya vulnerables a condiciones cardiovasculares y condiciones respiratorias. A partir de ahí, los investigadores diseñaron un índice en conjunto, que es un índice para la ciudad de Monterrey. ¿Qué significa esto que estoy viendo? El eje X muestra el índice de calor y el eje Y muestra el índice de calidad de aire. Entonces, podemos ver que entre mayor el índice de calor, más peligrosos se vuelven niveles de contaminación menores. Y viceversa. Los riesgos combinados se vuelven mayores que los riesgos individuales. ¿Y esto para qué nos puede servir? ¿Con qué finalidad se creó este estudio? Tuve la oportunidad de platicar con Jonathan Kahl, uno de los investigadores de este índice, en el 2022, justo cuando estábamos en preparativos para la Oficina del Calor. Chisme para otro día. Y de esta conversación rescató dos cosas súper importantes. Primero, que este índice nos permite observar que tenemos un problema mucho más grande del que parece a simple vista. La contaminación de aire, aparte de ser un problema por sí solo, interactúa con otros efectos, otras dinámicas de nuestra ciudad, como el calor extremo, e incrementa las enfermedades y las muertes. Y cuantificar este riesgo combinado quizás nos ayuda a que nos caiga el 20, a que empecemos a tomar cartas en el asunto. Y el Dr. Kahl me compartía que este índice puede tener una aplicación muy práctica y casi inmediata en los sectores de salud y de medio ambiente. Por un lado, el índice ayuda a replantarnos cómo y cuándo se emiten las alertas ambientales, considerando justo diferentes factores de riesgo. Y también se puede implementar en el sector salud para ayudarlos a estar mejor preparados con más camillas, con más ambulancias, con más niveles de atención en días en donde este índice combinado sea más alto. Bastante interesante, ¿no? Otro estudio reciente es una investigación sobre los niveles de contaminación y el riesgo de cáncer que desarrollaron investigadores de CIMAV, del TEC de Monterrey, de la UNI y del CIATEG. Los investigadores empiezan explicando que la contaminación de aire tiene muchos efectos negativos en la salud, pero que hay un tipo de partículas que se llaman los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los PAHs por sus siglas en inglés, que se encuentran en partículas suspendidas y PM2.5 y que se han clasificado como cancerígenos. Los investigadores tomaron muestras de diferentes monitores de CIMA, del Sistema de Monitoreo de Calidad de Aire de la ciudad, y estas muestras las analizaron en el laboratorio para desmenuzarlas y aislar los PAHs. Y una vez aislados, los clasificaron para ver de dónde venían estos compuestos y luego evaluaron cuál es el riesgo potencial de la población de desarrollar cáncer después de inhalar aire contaminado con PAHs. Y vaya, encontraron emisiones de estos elementos cancerígenos que vienen de la combustión de vehículos de gas y diésel, la quema de combustibles fósiles de la industria y de la quema de carbón asociada a asar alimentos, a asar carne. Y los niveles de concentraciones de PAHs que encontraron son niveles más altos que los que se consideran aceptables por la OMS, que nos indica ya de una vez que estamos poniéndonos en un riesgo inaceptable de exposición a estos cancerígenos. Y bueno, la siguiente etapa fue calcular el riesgo excedente de cáncer que viene de estar expuestos a estos compuestos por 70 años, por una vida. Y este es de 4.47 por 10 a la menos 5, que es un valor 40 veces mayor al límite de riesgo aceptable por la OMS y 20 veces menor al límite de riesgo alto de la OMS. O sea que en otras palabras estamos siendo expuestos no a un riesgo altísimo, pero a un riesgo considerable
de inhalar partículas cancerígenas a través de la contaminación del aire. Este estudio se suma a la lista larguísima de efectos negativos que se han encontrado en nuestra ciudad por la contaminación de nuestro aire. Y algo que se me hace muy interesante de este artículo es que compararon diferentes monitores del CIMA para ver cómo cambiaban las concentraciones de pHs, de dónde provenían, y de nuevo no encontraron una sola fuente. Lo ligaron con la industria, con el transporte, con procesos de generación de energía en la refinería. Parece que vamos desarrollando un patrón, ¿no? Y bueno, ya el último estudio fascinante a mis ojos es este análisis sobre los efectos del confinamiento por la pandemia COVID en la calidad de aire de la ciudad. Es una publicación de investigadores de la UNAM, del CICESE, del ITSON y la Universidad de Sonora. Y me encanta porque es un estudio relativamente sencillo pero poderoso. Los investigadores sacaron los recibos, sacaron las concentraciones de los contaminantes criterio importantes: monóxido de carbono, ozono, PM2.5, PM10, dióxido de azufre, dióxido nitroso, de 10 estaciones de monitoreo del CIMA, y analizaron cómo cambiaron antes del confinamiento, durante el confinamiento y después del confinamiento de la pandemia COVID en el 2020. Y compararon estos datos contra datos históricos de los años 2017 a 2019 y contra los patrones de movilidad y la información que tenían sobre actividades industriales, actividades económicas en la ciudad en esos periodos. Este estudio dividió las eras en 3 etapas. Antes de confinamiento, del 1 de enero al 31 de marzo del 2020, todo estaba normal, estábamos viviendo la vida como si nada, éramos felices y no lo sabíamos. Del 1 de abril al 30 de mayo de ese año, nos encerraron. Se cancelaron las escuelas, muchas industrias redujeron o cancelaron sus actividades, sobre todo las actividades consideradas no esenciales. Se redujo muchísimo la movilidad, y luego del 1 de junio al 31 de julio, lo que se llama el post-confinamiento, las actividades industriales empezaron a retomarse poco a poco, pero mucha gente todavía se quedó trabajando desde casa, la movilidad como quiera no se recuperó al 100%, y las escuelas regresaron a un híbrido o salieron de vacaciones. La ciudad empezó a recuperar su caos poquito a poquito. Todas las estrategias gubernamentales redujeron la movilidad en un 44% en el periodo de confinamiento y un 34% en el periodo después del confinamiento con respecto a los niveles anteriores. Y a la hora de comparar estos periodos con los niveles de contaminación, podemos ver que la mayoría de los contaminantes también bajaron. De hecho, todos, a excepción del ozono. Los niveles de dióxido nitroso bajaron en un 61%, que los científicos le atribuyen a niveles reducidos de transporte vehicular. Las emisiones de monóxido de carbono también se redujeron 27.6%, también se le atribuyen a menos vehículos en circulación, a menos quema de basura. Las concentraciones de dióxido de azufre se redujeron en un 31.1%, las de PM10 en un 30.1%, y esto se los atribuyen principalmente a la reducción de procesos industriales que también bajaron aproximadamente en 30% durante el periodo de confinamiento. Esta reducción de procesos industriales, de actividades económicas, también resultó en una reducción del 17.5% de los niveles de PM2.5. Al comparar los resultados con periodos anteriores, los investigadores pudieron confirmar que bajó la contaminación considerablemente al reducir el tráfico, al reducir los procesos industriales, el nivel de generación de energía, pero sobre todo se vio una reducción muy marcada de PM10 y de dióxido de azufre en comparación con años anteriores. Ok, pero bueno, la contaminación atmosférica bajó. ¿Y qué? La contaminación atmosférica bajó por un periodo prolongado de tiempo, cuando se tomaron medidas estrictas que redujeron el transporte, la industria y la energía. Los investigadores concluyeron que este periodo de confinamiento se puede utilizar como una línea base de estrategias para reducir o mitigar la contaminación del aire. O en otras palabras, este periodo nos muestra que sí es posible reducir la contaminación del aire cuando se toman medidas estrictas. Y aquí es donde empiezan los cuestionamientos existenciales. Estos 3 estudios, entre los muchos otros que existen, nos muestran
cosas muy sencillas. Nos muestran que el problema de contaminación del aire ya ha sido identificado una y otra vez, que es un problema más grande del que estimamos porque interactúa con el cambio climático, con el incremento de los índices de calor, con otras problemáticas complejas de nuestra ciudad y que pone en riesgo considerable nuestra salud, y que tenemos evidencia concreta de que la calidad de aire puede mejorar. Pero aquí está el problema. Si queremos verdaderamente solucionar de manera permanente la problemática de calidad de aire que tenemos, no es suficiente exigir que se reubique la refinería. Tenemos que reducir la intensidad de nuestros procesos de generación de energía, de industria, de transporte. Y esto implica cuestionarnos nuestra identidad como regiomontanos. Porque ahorita somos una sociedad arraigada a la industria, al trabajo, a la innovación, a costa de nuestra salud. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué ciudad queremos habitar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son nuestras metas, nuestras aspiraciones? ¿Qué tiene que ocurrir para que estas metas se cumplan? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿El progreso, el desarrollo económico o la salud, el bienestar de nuestras familias, de nuestras comunidades, de las futuras generaciones? ¿Y qué implica ya en la práctica transformar nuestra ciudad a una que ponga a la salud como primera prioridad? ¿Quién sale ganando? ¿Quién sale perdiendo? Y sobre todo, ¿estamos dispuestos a hacer esta transformación, a transformar nuestra relación con la ciudad, con el trabajo, con nuestra comunidad, con nuestras calles, con nuestras montañas, con nuestros ríos? No son preguntas fáciles, pero tampoco son preguntas que solo nosotros nos estamos haciendo. Son preguntas que se están haciendo desde el movimiento de crecimiento, que lidera gente como Jason Hickel. Son preguntas que se están haciendo desde el movimiento académico del postdesarrollo, de los futuros múltiples, como desarrolla Laura Pereira, Arturo Escobar. Son preguntas que se están haciendo muchísimas comunidades del mundo, muchísimas ciudades. Son preguntas que en México se hacen desde muchos movimientos también, como Futuros Indígenas, en Monterrey, como el movimiento Un Río en el Río. La lista es eterna y está creciendo, pero son preguntas que definitivamente creo que nos tenemos que empezar a hacer, no solo a nivel individual, pero a nivel colectivo, a nivel ciudad. Son preguntas que tenemos que empezar a poner sobre la mesa para guiar nuestros procesos políticos, nuestros procesos de planeación. Y no sé, quizás son preguntas que nos lleven a una ciudad en donde todos podamos habitar. Yo en lo personal creo que nos merecemos aire limpio todos los días. No solo en días en donde el clima está bueno, no solo en vacaciones. ¿Qué opinan?